La sangre me hervía mientras firmaba esos papeles en la notaría, pero mantuve la compostura como me enseñó mi madre. Una mujer de Aragón no llora en público, solía decirme mientras amasaba el pan en aquella cocina, que ahora Lucía quería arrebatarme. Me llamo Carmen Montero, tengo 68 años, y acabo de hacer algo que jamás imaginé, contraatacar. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó con maletas en la entrada, ni con documentos falsificados. Comenzó mucho antes, en un velorio, con un vestido negro y una mirada que debí interpretar como advertencia. Y ahora necesito que me digas, ¿hice lo correcto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque hay noches en que la duda me carcome tanto como la rabia. Nací en Calacayud, en una casa de piedra donde el viento silbaba entre las rendijas cada invierno. Aprendí desde niña que las mujeres de mi familia no se quiebran fácilmente. Mi abuela sobrevivió a la guerra escondiendo jamones en el pozo, y mi madre levantó sola a 4 hijos cuando mi padre murió en la mina. Yo heredé esa fuerza, o eso creía, hasta que conocí a Lucía en el funeral de mi marido Antonio. Llevaba un vestido negro demasiado corto para un entierro y unas gafas de sol que no se quitó ni en la iglesia. Javier me la presentó torpemente, con esa mirada de cachorro enamorado que tienen los hombres cuando pierden el norte. «Mamá, ella es Lucía. Nos conocimos hace 3 meses». ¿3 meses? Antonio no llevaba ni 2 semanas bajo tierra, y mi hijo ya traía a casa a una desconocida. Pero yo callé, porque el dolor era demasiado fresco, y porque Antonio siempre me decía que no fuera de esas suegras que espantan a las nueras. Los primeros meses fueron de cautela mutua. Lucía venía a comer los domingos, y se comportaba como una invitada educada que elogia la comida sin probar apenas bocado. Sonreía mucho, hablaba poco, y siempre encontraba una excusa para marcharse temprano. «Tiene trabajo pendiente», explicaba Javier, aunque yo notaba que su prisa era otra. No quería estar en esa casa que olía a recuerdos ajenos, donde cada objeto contaba una historia en la que ella no aparecía. La boda fue un año después, íntima, en el ayuntamiento. Lucía insistió en que no quería gran celebración. «Somos personas sencillas», dijo tomando la mano de Javier, pero yo vi en sus ojos algo que no supe descifrar entonces. Ahora sé que era cálculo. El cambio empezó cuando Lucía quedó embarazada de Hugo. De repente mi casa se convirtió en un museo de peligros imaginarios. Las escaleras eran demasiado empinadas, las ventanas demasiado bajas, la calefacción demasiado seca. «Carmen, ¿no crees que deberías poner protectores en las esquinas?», me preguntaba con esa voz melosa que usaba cuando Javier estaba presente. Yo asentía y compraba los protectores, las rejas, las alfombras antideslizantes. Convertí mi hogar en una fortaleza acolchada para un bebé que aún no había nacido. Antonio me habría dicho que estaba exagerando, que me dejara manipular, pero Antonio ya no estaba, y yo intentaba desesperadamente mantener unida a mi familia. Hugo nació en febrero, con los ojos de mi marido y los pulmones de un tenor. Fue amor a primera vista. Ese niño era mi redención, mi segunda oportunidad, el puente a un futuro que había imaginado desolado. Me ofrecía cuidarlo mientras Lucía se recuperaba del parto. Una semana se convirtió en 2, 2 en un mes. Javier trabajaba turnos dobles en la fábrica de Zaragoza, y Lucía sufría de agotamiento posparto, así que Hugo prácticamente vivía en mis brazos. Yo lo mecía cantando las mismas nanas que había cantado para Javier, lo bañaba en la misma bañera de plástico que guardaba en el trastero, le preparaba papillas con la misma paciencia infinita que da el amor incondicional. Fue entonces cuando noté el primer cambio en Lucía. Ya no era la nuera complaciente de los domingos. Ahora entraba en mi casa sin llamar, movía mis cosas de sitio, criticaba mi forma de vestir al niño. «Carmen, así no se dobla el pañal. Carmen, la comida está demasiado caliente. Carmen, lo estás mal acostumbrando con tanto brazos». Cada frase era una pequeña invasión, una colonización gradual de mi territorio y mi autoridad. Pero yo aguantaba, porque Hugo necesitaba estabilidad, y porque Javier parecía más delgado cada semana, más gris, como si la fábrica le estuviera absorbiendo la vida. La bomba estalló en marzo del año pasado. Javier llegó a casa con una carta de despido. La fábrica cerraba, 200 trabajadores a la calle, incluido mi hijo. Lucía lloró durante 3 días seguidos, un llanto performático que incluía golpes en la mesa y amenazas de divorcio.
Sabía que esto pasaría. Tu familia siempre ha sido de mala suerte, gritaba, como si la crisis económica fuera un defecto genético de los Monteros. Yo callaba y preparaba lentejas, porque en mi familia las crisis se enfrentan con el estómago lleno y la cabeza fría. Les propuse la solución una noche, después de que Hugo se durmiera. Quedaos en el piso de abajo. Yo me mudo arriba y así ahorramos gastos. Puedo cuidar de Hugo mientras buscáis trabajo. Javier me abrazó con los ojos húmedos. Lucía torció la boca en algo que podría pasar por sonrisa. Es muy generoso de tu parte, Carmen. Temporal, claro, solo hasta que nos recuperemos. Temporal. Esa palabra se convertiría en mi sentencia. Me mudé a la planta superior, con lo esencial, mi cama, mi ropa, las fotos de Antonio. Les dejé los muebles buenos, la televisión grande, la lavadora nueva. Es para Hugo, me repetía mientras subía cajas por las escaleras que Lucía había declarado peligrosas. Desde arriba escuchaba todo. Las discusiones nocturnas, las puertas que cerraban con violencia, el llanto de Hugo que Lucía dejaba prolongarse, para que aprenda a calmarse solo. Bajaba de puntillas cuando no podía más, lo mecía en brazos hasta que se dormía, subía antes de que me descubrieran. Las quejas comenzaron a la semana, que si mis pasos en el piso de arriba los despertaban, que si la tubería hacía ruido cuando me duchaba, que si mis amigas Pilar y Dolores hablaban demasiado alto cuando subían a tomar café. Carmen, podrías pedirles que sean más discretas, el niño necesita silencio. Mis amigas, que habían llorado conmigo la muerte de Antonio, que habían cocinado para el funeral, que habían sido mis hermanas durante 40 años, ahora eran una molestia. Empecé a verlas en el bar, fuera de mi propia casa, como una refugiada en mi propio edificio. Lucía encontró trabajo antes que Javier, secretaria en una gestoría del centro. Empezó a llegar tarde, con el pelo recién arreglado y uñas que no había tenido tiempo de pintarse por la mañana. Javier no notaba nada, demasiado hundido en su depresión de desempleado. Yo callaba porque no tenía pruebas, solo esa intuición que desarrollas después de décadas observando a las personas. Pero algo había cambiado en Lucía. Caminaba diferente, hablaba por teléfono en susurros, sonreía mirando la pantalla del móvil. Una tarde de octubre fui al mercado a comprar verduras para la cena. Cuando volví, mis 2 maletas estaban en la entrada de abajo, cerradas y con un candado nuevo. Lucía estaba en la puerta con los brazos cruzados y esa sonrisa que había perfeccionado, mitad disculpa, mitad amenaza. Carmen, hemos estado hablando y creemos que esto no está funcionando. Necesitamos nuestro espacio como familia. ¿Entiendes, verdad? Detrás de ella, Javier miraba al suelo como si los azulejos fueran fascinantes. Mi hijo, mi niño, que había mamado de mis pechos y dormido en mis brazos, no podía sostenerme la mirada. ¿Mi espacio? Las palabras me salieron como hielo. Esta casa era de tu abuelo, Javier. Tu padre murió en esa habitación de arriba. Yo limpié su sangre del suelo cuando el aneurisma lo tiró de la cama. ¿Eso es nuestro espacio? Javier se estremeció pero no habló. Lucía dio un paso adelante, colocándose entre nosotros como un escudo. No queremos dramas, Carmen. Es mejor para todos. Mi madre dice que puede quedarte unos días hasta que encuentres algo. ¿Su madre? Una mujer a la que había visto 3 veces en mi vida, ahora decidía mi destino. Llamé a mi hermana Rosa desde una cabina. No quería que escucharan mi humillación. Rosa vivía en Huesca, en un piso pequeño pero cálido. Ven inmediatamente, me dijo sin hacer preguntas. Esa noche dormí en su sofá, envuelta en una manta que olía a lavanda, llorando en silencio para no despertarla. 68 años y sin techo propio. Mi madre se habría avergonzado de mí. Pero la rabia es un combustible extraño. Te consume o te transforma. A mí me transformó. Al tercer día en casa de Rosa, mientras ella trabajaba, empecé a ordenar mis documentos. Escrituras de la casa, testamento de Antonio, facturas de reformas. Todo estaba a mi nombre. La casa había sido herencia de mis padres. Antonio solo había vivido en ella. Legalmente, Javier no tenía ningún derecho hasta mi muerte. Esa certeza me dio una pequeña satisfacción amarga. Fue entonces cuando recordé algo. 2 semanas antes de que me echaran, había entrado al piso de abajo buscando una olla que les había prestado. Lucía no estaba y Javier había salido con Hugo. Sobre el escritorio del salón había documentos del banco. Normalmente no habría mirado, pero el membrete de escritura de compraventa captó mi atención.
Cogí los papeles con manos temblorosas. Era un borrador de venta de mi casa. Precio, 250.000 euros. Vendedora, Carmen Montero. Firma, una imitación burda de mi rúbrica. En ese momento no entendí del todo. Pensé que era un error, un documento viejo, cualquier cosa menos la verdad. Volví a dejar los papeles y me fui con mi olla. Pero ahora, sentada en el sofá de Rosa, con mi vida en 2 maletas, las piezas encajaban con claridad brutal. Lucía llevaba meses planeando esto. Las quejas, el ambiente hostil, mi expulsión gradual. Todo había sido para prepararme psicológicamente para abandonar voluntariamente mi casa. Y luego, con documentos falsificados y quizás mi hijo como cómplice inconsciente, venderían la propiedad antes de que yo pudiera reaccionar. Rosa, necesito un abogado, le dije esa noche. Mi hermana me miró con esos ojos que habían visto demasiado. ¿Estás segura? Es tu hijo, Carmen. Por eso mismo respondí, porque es mi hijo y está siendo manipulado, y porque esa mujer no va a destruir lo que 3 generaciones de Montero construyeron. El abogado se llamaba Fernando Crespo y tenía un despacho cerca de la catedral. Era joven, demasiado joven para mi gusto, pero Rosa me aseguró que era bueno. Le conté todo mientras él tomaba notas en un cuaderno que parecía de colegio. Cuando terminé, se recostó en su silla y silbó bajito. Señora Montero, esto es intento de estafa y falsificación de documentos. Podemos denunciar penalmente. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Penal? ¿Lucía podría ir a la cárcel? Fernando asintió. Potencialmente sí, es un delito grave. Pasé una semana sin dormir. ¿Cómo denuncio a la madre de mi nieto? Hugo tenía apenas 2 años. Si Lucía iba a prisión, ¿qué sería de él? Pero por otro lado, ¿qué mensaje le daba a mi hijo si permitía que su mujer me robara impunemente? Antonio, dame una señal, susurraba por las noches. Pero los muertos no responden y las decisiones difíciles no se toman solas. La señal llegó de forma inesperada. Pilar, mi amiga de toda la vida, vino a visitarme a Huesca. Traía tortilla de patatas y chismes del barrio. Carmen, no quería decírtelo, pero creo que debes saberlo. He visto a Lucía varias veces con un hombre. Entran juntos al portal de enfrente, ese edificio nuevo, no salen en horas. Se me revolvió el estómago. No por celos ni por moral herida, sino por mi hijo, Javier, deprimido y vulnerable, siendo engañado mientras criaba su solo y vivía en una casa que su mujer planeaba vender. Llamé a Fernando esa misma tarde. Quiero denunciar, pero quiero hacerlo de forma que Javier entienda que lo hago por él, no contra él. Fernando sonrió. Tengo una idea. La estrategia fue perfecta. Fernando contactó directamente con Lucía, citándola en su despacho para resolver un tema de herencias. Ella acudió sola, confiada, probablemente pensando que era otro paso en su plan. Fernando le mostró los documentos falsificados, las pruebas de que yo no había autorizado ninguna venta y la grabación de nuestra conversación inicial donde ella confesaba haberme expulsado de mi propia casa. Señora, tiene 2 opciones, le dijo Fernando con esa calma profesional que da el poder. Opción 1, denuncio esto penalmente y pasará años en tribunales, posiblemente en prisión. Opción 2, firma un documento donde reconoce los hechos, devuelve la casa a la señora Montero y se marcha del domicilio en una semana. A cambio, Carmen no presenta cargos. Lucía intentó negociar, llorar, amenazar, finalmente firmó. Pero Fernando tenía una última carta. Ah, y una cosa más. La señora Montero ha decidido donar la casa a su nieto Hugo, con usufructo vitalicio para ella. Usted y su esposo pueden vivir allí como inquilinos sin renta hasta que el niño cumpla 18, siempre y cuando respeten las condiciones de convivencia que establezca la propietaria. La cara de Lucía fue un poema de rabia contenida. Cuando Javier se enteró, vino a buscarme a Huesca. Lloraba como no lo había visto llorar desde niño. Mamá, no sabía nada de los documentos, te lo juro. Lucía me dijo que tú querías vender y irte a vivir con la tía Rosa. Lo abracé, aunque mi cuerpo todavía se resistía. Lo sé, hijo, lo sé. Esa noche cenamos los 3 en casa de Rosa. Javier me contó todo, cómo Lucía lo manipulaba con amenazas de divorcio, cómo controlaba cada céntimo, cómo lo había aislado de sus amigos. Me siento tan idiota, susurraba. Un idiota enamorado, corregí, pero ahora abre los ojos. Volví a mi casa un lunes de noviembre.
Las llaves temblaban en mi mano cuando abrí la puerta. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto más limpio. Javier y Hugo me esperaban en el salón. Lucía no estaba. Se fue a casa de su madre, explicó Javier. Dice que necesita pensar. Yo no dije nada. Algunos matrimonios sobreviven a las tormentas, otros se hunden. No era mi lugar decidir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Javier encontró trabajo en un supermercado. No era la fábrica, pero pagaba las facturas. Lucía volvió, pero algo había cambiado en ella. Ya no entraba en mi espacio sin permiso. Ya no criticaba cada decisión. Habíamos establecido límites claros. El piso de abajo era suyo mientras respetara mi autoridad sobre mi propiedad. Yo cuidaba de Hugo 3 días a la semana, pero con horarios acordados y respeto mutuo. ¿Hice lo correcto? Hay noches en que me despierto pensando en ello. Podría haberme quedado callada, haber aceptado el papel de víctima, haber dejado que me despojaran de mi patrimonio por miedo a perder a mi familia. Pero entonces miro a Hugo, que ahora tiene 3 años y me llama Yaya con esa sonrisa de dientes de leche, y pienso en lo que le estoy enseñando. Le estoy enseñando que las mujeres de esta familia no se rinden, que el amor no significa ser tapete, que defender lo que es tuyo no es egoísmo sino dignidad. Antonio me habría dicho que fui demasiado dura, o quizás no, quizás me habría abrazado con esa forma suya de abrazar, que te envolvía completa, y me habría susurrado al oído, bien hecho, guerrera. Nunca lo sabré. Los muertos se llevan sus opiniones a la tumba, y los vivos tenemos que aprender a vivir con nuestras decisiones. Pilar dice que debería escribir un libro. Rosa dice que debería olvidar y seguir adelante. Yo digo que las historias necesitan ser contadas, porque en algún lugar hay otra Carmen, otra abuela, otra mujer siendo expulsada de su propia vida por alguien que sonríe mientras clava el cuchillo, y necesita saber que puede luchar, que tiene derecho a luchar. Así que te pregunto a ti, que has leído hasta aquí, ¿actué correctamente al denunciar a mi nuera y exponer la verdad, aunque eso significara romper temporalmente mi relación con mi hijo? ¿O debería haber mantenido la paz familiar a costa de mi dignidad y mi patrimonio? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú, porque estas decisiones no son fáciles y a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestras batallas, que alguien más entiende que el amor verdadero, el amor de madre, a veces significa decir no, significa poner límites, significa enseñar con el ejemplo que algunas líneas no se cruzan, ni siquiera por familia.